Mira, hazme el favor y cierra los ojos. Hazme caso, weón. Es 2008, entras al ciber y le pides una PC al encargado. Te sientas y observas algo como esto. Ves a la gente jugar sus partidas 1.6, de High Life, Age of Empires, su codcito, pero de repente tengo trabas con esto. O con esto. O también con esto. Y este sí que no podía faltar. Era una época dorada, la cual muchos hoy desearían revivir. Una época en donde no te importaba mucho el meta, las tier lists y cualquier cosa que te hiciera tryhardear hasta ir a cagar al baño. En serio, ¿quién mierda pone el confort así? Psicópata. Los MMORPGs o para los amigos no angloparlantes, los juegos de rol multijugador masivo en línea, son un tipo de juego donde compartes un mundo persistente con miles, literalmente miles de jugadores al mismo tiempo. Aquí, creas tu propio personaje, eliges una clase o estilo de juego, subes de nivel, mejoras tu equipamiento, completas mazmorras, farmeas materiales y objetos, peleas contra jugadores, te unes a gremios, haces amigos, haces enemigos y construyes una identidad digital que existe, aunque tú no estés conectado. En esencia, son juegos muy sociales, en donde te desarrollas poco a poco con el tiempo. En la década de los 2000, este género de videojuegos se popularizó mundialmente gracias a éxitos indiscutibles, como World of Warcraft, EverQuest, RuneScape, entre otros juegos que marcaron la infancia, adolescencia y la vida adulta temprana de millones de personas. Solo para darte un ejemplo, en 2008 World of Warcraft, según la propia Blizzard, llegó a tener 11 millones de suscripciones, alcanzando su peak en 2010 con 12 millones de personas suscritas. En esos años era una locura. Los MMORPG eran la experiencia social masiva en esas décadas. Y como yo soy un guatón, te presento una lista aproximada de todos los que he probado o jugado a lo largo de mi vida, sin ningún orden en particular. Solo para demostrar, de alguna manera, que más o menos sé de lo que hablo. Pero, ¿y ahora? ¿Qué ha pasado con los MMO? Si no te has dado cuenta, ya sea porque vives en una burbuja o porque vives debajo de una piedra, el género MMORPG ya no es tan popular como lo era antes. O al menos, no domina el mercado como lo hizo alguna vez. Este fue desplazado, en gran parte, por otro tipo de juegos. Los Competitive Online Games, o juegos competitivos en línea. Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, ¡Hombre, yo pelao! ¡Ey, Valencia, sácalo del clan al malparido, osito ese! A tu maldita madre le van a sacar, pero del estudio de porno, mamagüevo. Valorant, COD, juegos que son en la actualidad indiscutiblemente mucho más populares que cualquier MMORPG moderno. Y no podemos atribuir esto netamente a que puedan tener un mejor marketing o porque sean gratuitos algunos de ellos, sino porque calzan mejor con el jugador actual. Y esto es algo que vamos a hablar más adelante. Para que te hagas una idea, se estima que en 2024 y 2025 el League of Legends mantiene alrededor de 130 millones de jugadores activos y unos 35 a 45 millones diarios. No pude encontrar fuentes oficiales de Riot, pero con tanto lolero en la calle me lo creo. Counter-Strike por su lado, según estadísticas de la misma Steam, tiene alrededor de 1.300.000 jugadores en las últimas 24 horas al momento de estar preparando este video. El fenómeno Fortnite por su parte supera la humilde cifra de 650 millones de cuentas registradas a nivel global en 2025, unos 110 millones de jugadores activos mensuales y de 1.3 a 2.2 millones de usuarios diarios. Esto en meses recientes. Habiendo establecido la popularidad de estos juegos, los MMORPG, lejos de desaparecer completamente, han caído en una dinámica muy particular. Ya weón, vuelve a cerrar los ojos. Es 2021 y ahora sí se viene el mejor MMO, el MMO revolucionario, el MMO que lo va a cambiar todo, el WoW Killer. Se viene New World. Anunciado en 2019 y traído por Amazon Game Studios, caracterizado por un sistema sin clases tradicionales, un gran combate, contenido PvP y economía. Este era un juego bastante hypeado, del cual se habló bastante y muchos streamers se subieron al tren del hype. Pero en menos de 6 meses perdió más del 90% de jugadores. Inclusive fue anunciado recientemente que no se sacará más contenido y que en 2026 será el último año para poder jugarlo. Después cerrará para siempre, al menos de manera oficial. Por lo que hoy en día, un juego que prometía ser el MMO, que lo iba a cambiar todo y que iba a revivir el género,
no alcanza ni siquiera los 3000 jugadores diarios. Mejor pasemos al 2022, en donde se venía el nuevo MMORPG revolucionario, el MMO que lo iba a cambiar todo, el juego que por fin iba a salir de Corea y llegaría al occidente, el WoW Killer, el MMO definitivo. Estamos hablando de Lost Ark. Lost Ark es un MMORPG de vista isométrica coreano estrenado originalmente en 2018. Llegaría más tarde a Japón y Rusia y durante años los jugadores de Occidente lo miraban desde lejos, viendo gameplays, parches coreanos, builds, clases futuras. Este era un juego bastante esperado, del que se hablaba constantemente, y poco a poco se fue armando otra vez un tren del hype. En donde probablemente tú caíste, donde cayó tu amigo, tu primo, tu vecino, tu streamer favorito y probablemente yo también. Cuando Lost Ark salió, reventó todo. Se convirtió en el segundo juego más jugado de todo Steam, con más de 1.300.000 jugadores activos en su salida. Pero al cabo de unos meses, perdió 1 millón de jugadores. Y cuando ya se cumplió poco más de un año de su salida, no conservaba ni el 10% de sus jugadores de su lanzamiento. Volvamos a saltar un poco en el tiempo. Es 2024. Sale un nuevo MMORPG. Una especie de secuela de un clásico indiscutible. La gran novedad. Estamos hablando de Throne and Liberty. En 2011, NCSoft anunció Lineage Eternal, y con el tiempo cambió de nombre a Project TL, que recién, en 2022, anunció que este correspondía a Throne and Liberty, una especie de sucesor espiritual de Lineage. Pero su desarrollo atravesó cierto retraso tras retraso tras retraso. En su lanzamiento global en octubre de 2024, Throne and Liberty alcanzó los 330.000 jugadores, pero ya para finales del mismo año no llegaba ni a los 60.000, y actualmente no supera ni los 13.000 jugadores diarios. Capaz este es uno de los ejemplos menos explosivos por la diferencia de números, pero su lanzamiento, al igual que hypeado, fue hateado por distintas características del juego. Ya has comenzado a ver un poco el patrón, ¿no? ¿Para dónde voy? Basta tan solo un par de trailers, unas betas y es el mejor juego del mundo, el cual termina muriendo al cabo de unos meses, obviamente. Y capaz tengamos un ejemplo de este mismo patrón ocurriendo ahora mismo, ¿no? Lo de Ashes of Creation merece su propio video. Anteriormente te mencioné que los juegos competitivos en línea calzaban mucho más con el jugador actual. Pero ¿a qué me refiero con esto? En las últimas 2 décadas, el mercado ha ido cambiando radicalmente, y no solo en términos tecnológicos, sino también en cómo las personas consumen el entretenimiento. El binge consumption, o consumo por atracón, es la idea de consumir todo rápido, en exceso y en una sola sesión. Hoy vivimos en una sociedad que necesita de experiencias rápidas, recompensas constantes, ciclos cortos, estímulos de dopamina constantes. Y esto se expresa en distintos ámbitos, como en las redes sociales, por ejemplo el fenómeno de TikTok, reemplazando el contenido multimedia de larga duración por videos cortos. Y los videojuegos no están ajenos a esto. Mientras los MMORPGs requieren de tiempo, compromiso, horarios, farmeo, una progresión lenta y una comunidad estable, los juegos competitivos ofrecen todo lo contrario. Partidas de 30 minutos, recompensas instantáneas, dosis de dopamina constante, un loop de juego muy corto, accesibilidad por la poca preparación que necesitas. No cuesta nada abrir el LoL, poner jugar, seleccionar una ranked, jugar una partida de media hora, sufrir por gente de mierda y cerrarla. Por eso no es sorpresa para nadie que juegos como League of Legends y Fortnite manejen los números que manejan, ya que responden directamente a lo que el consumidor desea. Este fenómeno no solo afecta a los juegos competitivos, sino que también a juegos roguelike, por ejemplo, de los cuales me declaro completamente fan, soy parte del problema, lo reconozco, lo admito, como Vampire Survivor, Megabonk, Hades, Isaac, juegos construidos sobre loops de juego cortos, runs de 10 a 20 minutos, en donde puedes probar distintas builds, combinaciones, rutas y obtener progreso de inmediato. Otro elemento importante que influye en todo este fenómeno es el FOMO, o Fear of Missing Out. No voy a profundizar tanto en este concepto porque quiero dedicarle un video completo más adelante, ya que los efectos psicológicos y de diseño detrás de este concepto dan pero para rato. El FOMO es casi un pilar de cómo consumimos entretenimiento hoy en día, y los MMORPG modernos no son la excepción. Muchos aplican sistemas de conexión diaria, energías que se acumulan y se pierden, recompensas por asistencia, eventos de tiempo limitado, lo cual genera la sensación de que si no entro hoy, pierdo progreso, si no farmeo hoy, me quedo atrás, si no juego esta semana, ya no vale la pena jugar. Y esto termina arruinando la experiencia de muchas personas, transformando un hobby en prácticamente un trabajo. Esto genera que la gente se queme, entra con la mentalidad de llegar al endgame en 2 días, se jala todo el contenido rápidamente. ¿Quién jala acá? Y cuando el juego no puede seguir el ritmo con contenido, es un juego muerto, y lo terminan dropeando en el tiempo. Los MMO son juegos diseñados para durar años,
pero hoy la gente los juega como si tuvieran fecha límite. Irónicamente, los MMO modernos intentan retener al jugador obligándolo a entrar todos los días, y lo que obtienen finalmente es reforzar esta sensación de frustración. Con todo esto no quiero decir que el estado de los MMORPG modernos sea netamente culpa de los consumidores. Probablemente muchos de estos juegos sí tuvieron problemas en sus lanzamientos, sistemas que no terminaban de funcionar o de convencer a la gente, problemas en el desarrollo de contenido y quizás una falta de escucha a los jugadores. Pero también debemos reconocer que, como jugadores y consumidores, nos hemos acostumbrado a ciertas cosas. Además debemos tener en cuenta que el jugador que tenía 15 años en 2008 y podía pasar tardes enteras en un MMO, creció y ahora trabaja, estudia, tiene hijos y responsabilidades. No tiene tanto tiempo para invertir. Por otro lado, el nuevo jugador de 15 años hoy creció con Fortnite, TikTok, Valorant, son generaciones completamente distintas. Ahora te preguntarás, si eso pasa con los nuevos MMOs, ¿qué pasa con los que sí se mantienen pese a todo esto tras muchos años? Aquí entra un concepto súper importante, la nostalgia. Hay comunidades enteras que son movidas por este sentimiento, que vuelven a estos juegos clásicos ya sean en sus servidores oficiales o directamente en servidores privados mantenidos netamente por la comunidad, como el Mu, el Ragnarok, el WoW, Fleef, Lineage. Por otro lado, existen juegos con identidades fuertes, una comunidad establecida hace muchos años ya, contenido constante, tales como el WoW, tanto retail como classic, el cual trajo mucha gente de vuelta al WoW, el Final Fantasy, Guild Wars 2, Black Desert Online. Los MMO no están muertos, pero ya no son el centro de la industria. Buscando información para el video, me encontré con este comentario en Reddit, y la verdad es que lo resume bastante bien. Saltamos de MMO en MMO buscando la mínima secreción de dopamina. Nos hypeamos con un tráiler y promesas de una compañía que nos ve como un billete más, y nos autoconvencemos que este sí es el juego, cuando lo único que buscamos en verdad es volver a sentir eso que sentíamos en una época que ya pasó.